Buenos días, queridos amigos y amigas, compañeros y quienes nos siguen en nuestra red de YouTube, en nuestro canal. Retomamos el día de hoy nuestras clases sobre el seminario de demonología. Recordemos que inicialmente dentro del programa que habíamos establecido, la primera unidad era ese recuento por las religiones actuales y por las religiones antiguas. Capítulo que ya cerramos y pasamos completamente. Iniciamos hace unos 15 días más o menos el segundo capítulo. Y dentro del segundo capítulo, hoy cerramos la primera parte de ese segundo capítulo, que son las creencias y el concepto de mal dentro de las religiones antiguas. A partir de la próxima semana, con la venida del Señor, retomaremos con el concepto de lo malo, la malignidad dentro de las religiones actuales. Y con esto culminaremos precisamente la segunda parte del segundo capítulo para continuar avanzando. Recordemos que dentro de esta primera parte que hemos evaluado, hemos caminado, hemos avanzado sobre lo que era el concepto de la maldad en Mesopotamia, en Egipto, y estábamos cerrando el concepto de la maldad dentro de la cultura, dentro del imperio de Grecia. Allí nos habíamos quedado la semana próxima anterior y hoy pues pretendemos culminar completamente este recorrido histórico por la cultura griega. Recordemos, haciendo un breve balance, un breve recorderis, que en la cultura griega los dioses no eran los creadores del cosmos, sino que eran parte misma del cosmos, ¿sí? Y que básicamente habían dos dioses iniciales de donde se originó todo el proceso, que eran Gea, la tierra, y Urano, el cielo. De estos dos dioses son engendrados el resto de todos los dioses y toda la descendencia de los dioses. Entonces, de esta unión entre Geo y Urano nace un hijo que se llama Cronos. Y Cronos, por una condición de celos con su madre, ellos se reproducían entre ellos mismos, acabamos de verlo, asesina a Urano y antes de asesinarlo, lo castra para precisamente evitar que aún después de muerto se pueda reproducir de alguna manera. O sea, el que pretendía ir detrás de este trono en Grecia era Cronos, ¿sí? Es así como Cronos derrota o derroca al dios supremo que era Urano. Y es precisamente esta metodología la que se impone dentro de el credo, dentro de la religión de Grecia. Es decir, los dioses no eran eternos. Y los dioses se iban renovando cuando uno de ellos era capaz de desterrar, de derrocar al dios precedente. Y esto lo hacía mediante una batalla física, mediante un artificio material, lo cual pues en nuestro concepto teológico dista un poco de lo que podríamos llamar el concepto divino. Pero, insisto, no estamos más que caminando y adquiriendo datos culturales sobre la religión y la cultura griega. Resulta que Cronos fue derrotado a su vez por Zeus, ¿sí? Zeus fue un dios que derrotó a Cronos. Zeus se había casado o había tenido un vínculo afectivo
con Metis, otra diosa griega. Y de esa unión entre Metis y Zeus se gesta una diosa que se conocía como Atenea. Pero ¿qué pasa? Zeus conocía la profecía que establecía que de esa unión entre Metis y Zeus iba a concebirse un hijo, y que ese hijo que iba a salir de esa unión era el que iba a derrocar a Zeus para tomar el control de los dioses en Grecia. Ante esta profecía tan horrible que conocía Zeus, Zeus hace algo totalmente inesperado. Y es que Zeus engulló, se comió físicamente, un acto totalmente canibalístico, se comió, se degulló a su esposa Metis y con ella al feto de Atenea, para que, habiendo engullido a Metis, nunca pudiera tener ese hijo que lo iba a derrocar en el futuro. Es decir, Zeus pretendía quedarse totalmente al control y al poder de los dioses y de la tierra. Perdón. Resulta que Metis, antes de ser engullida, a través de un hermano, concibe un hijo. Y esto no lo sabía todavía Zeus. Y de esa unión con el hermano, antes de la aparición de Zeus, surgen entre Cronos y Zeus, surgen unos personajes muy especiales, que eran los titanes, los gigantes y Tifón. Vamos a ver más adelante qué pasa con estos tres personajes, tengámoslos ahí en stand-by. Ellos están ahí en la escena, pues están detrás de bambalinas todavía, pero existen. Y vienen precisamente de ese incesto entre hermanos, entre Metis y uno de sus hermanos. Hablamos también en la reunión anterior, aparte de este breve recuento que estamos haciendo, hablamos de lo que era el Tártaro. El Tártaro era algo así como el inframundo del inframundo. El lugar pues más lejano, más desterrado, que podríamos verla en este momento actual como si fuera una prisión política de alta seguridad, como si fuera pues el exilio máximo, donde el que entraba al Tártaro ya no volvía a salir nunca. Una cosa muy brava, pues era una condena terrible. Era la parte más profunda del Hades. O sea, lo peor de lo peor, el rincón de los rincones del Hades era el Tártaro. Vimos eso, vimos que allá el Tártaro, el que estaba al frente del Tártaro y que representaba al Tártaro, tuvo unos hijos con Gea. ¿Se acuerdan de Gea, que era la diosa que representaba la tierra? De esa unión entre Tártaro, que era un lugar y que era representado por un ser, un dios, de esa unión entre Tártaro y Gea, surgen tres personajes. Surgen unos personajes que podríamos llamar monstruosos, unos monstruos muy agresivos, porque precisamente venían del Tártaro, de la parte pues de lo peor de lo peor. Y esos tres monstruos fueron Tifón. Pero el Tifón pues no era hijo de Metis con un hermano. Venga, el Tifón era un tipo de
de ser, ¿sí? Surgen los equidinos y surgen los tánatos. Recordemos que tánato, sin el plural, tánato era el dios de la muerte. De ahí pues que hoy en día se adelanten estudios de tanatología, o sea, el estudio del proceso de la muerte, ¿sí? Esos tres monstruos gigantes, esas tres raleas de monstruos, que eran Tifón, Tánatos y Equidino, surgen de esa unión extraña, de esa unión incestuosa entre Tártaro y Gea. De esa unión entre Urano y Gea, que eran los iniciales, el dios del cielo y la diosa de la tierra, de esa unión surgieron además muchos otros hijos, además de Cronos. Surgieron unos hijos que fueron preliminares o iniciales antes de Cronos. Y esos hijos fueron los cíclopes. ¿Se acuerdan de los cíclopes? Estos seres que solo tenían un ojo. Los cíclopes surgen de la unión entre Urano y Gea. Y surgen los hecatonquiros. Me preguntan qué es eso, no tengo idea. ¿Sí? Hecatonquiros. Estos personajes que eran un tanto abominables porque fueron los primeros hijos de Urano con Gea, que eran los que dieron principio a todo este proceso. Estos primeros hijos abominables eran, les manifestaba, supremamente agresivos y más adelante fueron liberados por Cronos para derrocar por segunda vez, ya lo vamos a ver, a Urano. Urano no se había muerto, pues, y no lo había castrado. ¿Sí? Y posteriormente fueron utilizados por el mismo Zeus para derrocar completamente a los titanes, o sea, los que eran de descendientes titanes, ¿sí? Entonces, todo este concepto extraño, complejo, de incestos, de personajes que representan sitios, de hijos iniciales, y unos vínculos todos extraños, dio pie al nacimiento de una corriente muy interesante en el mundo y que aún hoy en día nos tiene un tanto enredados. Y es que allí surge el concepto de la filosofía. ¿Qué ocurre? Que ante esta cantidad de dioses y ante esta promiscuidad de conceptos teológicos que tenían en Grecia, era muy normal esperar que se desarrollaran unos criterios propios y era un tanto laxa la ley, porque mientras que una persona no negara rotunda y abiertamente la existencia de un Dios, esa persona podía decir lo que quisiera, podía expresar lo que quisiera, cualquiera que fuera su concepto. Sí y solo sí, no negaba la existencia de los dioses. Entonces, allí se genera un planteamiento muy interesante dentro de este concepto de la filosofía. Y es que al no haber unos dogmas, al no haber unas imposiciones teológicas, cada quien iba creyendo de acuerdo a su condición lo que le toca creer. Entonces cada quien iba desarrollando
de alguna manera su libertad de pensamiento. Usted puede pensar lo que quiere y puede manifestar, fundamentado en eso, lo que quiera, sí y solo si no atente contra los dioses. Recordemos que la vez pasada hablábamos de un concepto muy interesante que era el delito de la lesa divinidad. Lesa divinidad. O sea, cualquier cosa que atente contra lo divino. Entonces allí empieza a surgir con esta libertad, con esta filosofía, con estos criterios, empieza a surgir un concepto muy demoníaco. Y ese concepto demoníaco surge más en el hombre que en una divinidad. ¿Por qué? Porque el hombre no se convierte en aras del respeto social en enemigo o adversario del mismo hombre, sino que se vuelve enemigo y adversario de los dioses. Entonces este concepto de que un hombre estuviera en contra de los dioses era el concepto que se tenía en Grecia como demoníaco. O sea, ese es un demonio. ¿Por qué? Porque está en contra de los planteamientos de los dioses. Entonces allí empieza un proceso de la concepción del mal muy interesante, porque es que el mal no viene del más allá, el mal no viene de una divinidad, el mal viene dentro del mismo hombre. Y eso es un concepto que aún hoy en día tizna, contamina, establece patrones dentro de muchos de los elementos que conforman nuestra fe, nuestra concepción del mal. Vamos a ver en el desarrollo de toda esta temática cómo era todo este proceso de infiltración, por llamarlo de alguna manera, de esas teorías y esos conceptos griegos dentro de nuestra cultura actual y dentro de nuestra actual concepción del mal. ¿Sí? Recordemos que pues, los grandes filósofos, la mayoría de ellos de Grecia. ¿Sí? O sea, allí hubo un desarrollo interesante pues, de toda esa temática. Es muy importante que todo aquel ser humano que cometió un delito en contra de los dioses, como le acabamos de ver, se estimaba que cometió un delito, como les decía, de lesa divinidad. Y si era agarrado, si lo lograban coger, los dioses lo condenaban al Tártaro, a ese lugar que era representado por un ser y allá se quedaba, en el Tártaro. Y en este orden de ideas, Zeus fue identificado, lo vimos la semana pasada, como el dios más cruel de todos. ¿Por qué? Porque recordemos que los titanes eran muy queridos, eran muy amigos del hombre y cenaban con ellos y todo eso, lo vimos la semana pasada. Y de pronto llegó Zeus y cambió todo esto. Es que nosotros tenemos que contaminar con los humanos. ¿Qué le pasa? Ellos son unos seres inferiores, recordemos eso. Y más adelante vamos a echar mano de todo lo que estamos viendo ahora que estamos viendo una cantidad de conceptos así griegos. Y al final los vamos a mezclar todos para poder concluir sobre esta concepción de la demonología en la cultura griega. Entonces, uno de esos seres que más dificultad le daba a los dioses controlar y agarrar para poderlos condenar fueron los famosos gigantes. A los dioses les da mucha dificultad agarrar o destruir o condenar a un gigante. Eso era un problema, pues los dioses no tenían cómo. Y resulta que dentro de los escritos divinos griegos aparece un concepto muy interesante. Y es el concepto de que para poder destruir a un gigante se requiere un personaje que sea
mitad divinidad y mitad humano. Es decir, que quiere un personaje que sea tanto divino como humano. Y que ese es el que va a liberar a los dioses de la tortura que representaban los gigantes. Aquí vengo pues yo a ver esa relación con Jesucristo. Jesucristo era 100% humano y era 100% Dios. Pero Jesucristo vino a liberar al hombre, a los dioses. Muy interesante pues ese símil allí, esa equiparidad muy interesante desde el punto de vista cultural. Bueno, entonces, recordemos que Cronos era hijo de Zeus y era un dios titán, era de los titanes, y que era, como lo habíamos visto, muy amigo, muy relacionado con los seres humanos. Este Cronos era el mismo que los romanos llamaban Saturno. Y de ahí venían pues estas celebraciones saturnales que lo único que hacían era conmemorar o recordar lo bueno que había sido Cronos como Dios para con los humanos. Entonces era una celebración de ese vínculo afectivo que había entre Cronos y los humanos, las famosas fiestas saturnales, pues que todavía se celebran en Roma, pero con otro nombre. ¿Sí? Muy interesante. En Roma, no en el Vaticano. Listo. Bueno. Mientras que Dios, el dios Zeus, ese que era autoritario, que toda esta no era un dios titán, era un dios del Olimpo, aun cuando Cronos fuera hijo de Zeus. Cronos era de una línea titán y Zeus era de una línea del Olimpo. Y Zeus, pues como ya lo habíamos visto, se convierte en un justiciero en contra de los humanos que eran identificados como los demonios de la época. ¿Sí? Eran identificados pues como esos elementos de maldad que representaban el mal. Resulta que hay una figura que se convierte en la personificación del mal y que va a ser tanto de un lado como del otro. Es decir, más torcido que una raíz de un árbol. Y ese personaje que va a ayudar tanto a un lado como al otro, que era mitad humano y mitad Dios, se llama Prometeo. Entonces ya vamos viendo y vamos hilando todo esto, cómo se va convirtiendo en una historia que nos permite identificar muchas de las creencias que tenemos hoy en día, que nos permite tener claro de dónde vienen tantas cosas que aún, como les decía, hoy en día nos permean, nos pasan a nuestro entendimiento de una manera extraña, podríamos decirlo. Y este personaje Prometeo se convierte en la figura más satánica por una razón muy sencilla. Porque Prometeo lo que hace es ayudar y entregar su causa a los seres humanos que no estaban de acuerdo con el dios Zeus. De hecho, Zeus en esos procesos de ajusticiamiento, de severidad, lo que hace es quitarle el fuego a los humanos, la luz, le quita la luz a los humanos. Y es Prometeo, precisamente en un acto heroico, que va y le roba esa luz a Zeus y se la devuelve a los humanos. No vamos a entrar pues en los detalles de todo eso, pero bueno. De la unión
incestuosa entre Gea y Urano, surge el área de los titanes. Acordémonos que de allí venía, de los titanes venía Cronos, ¿sí? Y de los titanes, de esa unión entre Gea y Urano, surgen 12 hijos. De esos 12 hijos surgen 6 hombres y 6 mujeres. Vamos a ver qué incidencia tiene esto y qué parecido tiene con la realidad. O qué parecido con la realidad es totalmente coherente, no es coincidencia, es coherente. Los 6 hombres que nacen de esa unión entre Gea y Urano fueron Océano, Seo, Hiperión, Crío, Jadeto y Cronos. Ya encontramos la posición de Cronos dentro de todo este proceso. Ojo. Y las 6 mujeres que nacen, o las 6 hermanas de estos 6 hombres, eran Tetis, Rea, Temis, Nemocine, Peme y Blone. Perdón, Dione. Entonces empieza a enredarse más el asunto, porque, ¿cómo así? Pero Zeus no se juntó pues con Temis, y ya vamos viendo por dónde va el agua al molino. Listo. Resulta que Océano, uno de esos 6 hijos de Gea y Urano, se alió estratégicamente con Zeus. Recuerdan que por allá habíamos visto que Cronos había asesinado a Zeus, que lo había asesinado y lo había castrado. ¿Recuerdan eso? Resulta que cuando Zeus es asesinado y es castrado, esa unión entre Océano y Zeus había dejado un pacto, y ese pacto lo que establecía era que en caso tal de que Zeus muriera por cualquier razón, Océano se iba a idear la forma como uno de los dioses de resucitar. Entonces vuelve a aparecer aquí Zeus en la obra. Puede aparecer pues en el escenario Zeus, que ya se había muerto y ya todo está correcto. Listo. Y cuando Zeus se vincula o secuestra para hacerla su mujer a Metis, que ya lo habíamos visto por allá, después de resucitar, surgen una serie de personajes o de pseudodioses. Están entre ellos Poseidón, Hades, Hera, Demeter, Hestia, y todos hemos oído hablar de Poseidón y hemos oído hablar de Zeus. Esto viene de allá. Entonces, ¿de dónde venían estos personajes que habíamos hablado antes? Los famosos gigantes. Estos gigantes surgen cuando de la sangre de los testículos de Zeus, estos caen sobre el vientre de Gea, y de esa sangre que cae en el vientre de Gea surgen o nacen los famosos gigantes, que posteriormente dan tanta guerra a los dioses y tanta dificultad, y que solamente a través de un ser que era mitad hombre y mitad mujer, mitad dios y mitad hombre, que ya habíamos visto que era Prometeo, pueden ser derrocados. Entonces miren cómo todo esto va adquiriendo
un giro, una forma, de tal manera que en vez de quedar más claro, va quedando más enredado. Pero bueno, no, ni me ha faltado. Pero va generando una cantidad de elementos que, como les digo, esto no es un curso de historia griega, ni mucho menos, pero son elementos que vamos a coger más adelante cuando entremos a la demonología en las religiones actuales, en la condición actual, vamos a ver que hay muchos elementos que vienen de aquí. Entonces, por eso es que estamos haciendo este recuento. ¿Sí? Esos gigantes entonces nacen de allí y que fueron llevados al Tártaro porque eran considerados unos seres abominables y que posteriormente fueron derrotados por Prometeo. Tifón, que era otra de esas áreas de esos hijos extraños que habían salido de Gea, esa Gea como que no la cosa muy seria. Recordemos que Tifón o los tifones fueron el producto de la unión de Gea con Tártaro, ese personaje que identificaba o representaba el inframundo del inframundo, ¿sí? Y ese tifón era una cosa muy brava, ese era un monstruo, pues, de raca mandaca. De hecho, Zeus enfrentó a Tifón, uno de estos personajes, y perdió. Y perdió porque Tifón cortó los tendones de Zeus, los tendones de los pies. Pero cuando Zeus pierde los tendones y queda postrado en tierra, después de haber perdido esta lucha con Tifón, surgen Hermes y Pan, unos dioses que lo van a sanar, lo van a recuperar, lo van a restituir. Y una vez que está recuperado de su salud, Zeus va y enfrenta nuevamente a Tifón y le gana la batalla. Es así como Prometeo, que era mitad dios y mitad humano, que a su vez era hijo de Jápeto y de Climene, la mezcla, la cosa más salvaje del mundo, se convierte, por así decirlo, en un tremendo enemigo de Zeus. Habíamos visto que esta era la figura más grande que había de el diablo, por llamarlo de alguna manera, o el demonio más fuerte que había dentro de esta cultura griega, era Prometeo. ¿Por qué? Porque le declaró la guerra abiertamente a Zeus. ¿Sí? Y asesinó, Prometeo asesinó todos los hermanos de Zeus, que era una cosa pues tremenda. Y aquellos que no condenó, que no asesinó, los condenó. Y a los dos que les dio las condenas más fuertes fue a Jápeto, por ser su padre, lo condenó, y a Atlas. Entonces a Atlas le dio la condena de que era él el que tendría que soportar por el resto de la historia del mundo la cúpula celeste. Entonces hemos visto por ahí muchas obras de arte donde se muestra a Atlas, señor muy acuerpado sosteniendo el mundo. Atlas, esto viene de allá, ¿sí? Ahora bien, Zeus, ante todo este panorama tan disperso, tan oscuro y tan denso desde el punto de vista cultural, histórico y político, empieza a exigirle a los hombres que hagan sacrificios para los dioses. Entonces empieza a aparecer un concepto muy interesante y es el del sacrificio a los dioses. Recordemos el momento cultural en el que estamos en Grecia.
por allá muchos siglos antes de Cristo. O empieza a aparecer el concepto del sacrificio de los hombres hacia los dioses. Resulta, aquí hay una cosa que pues a mí me dio pena ajena leerla y estudiarla, pero ¿qué vamos a hacer? La vida no es fácil. Y es que Zeus castiga a la humanidad, castiga al hombre de una manera muy particular. Y es que Dios castiga a la humanidad enviándole la primera mujer. Ese fue el castigo de Zeus a la humanidad. Y esta mujer que envía a Zeus a la humanidad para castigarla, la envía con una caja. Resulta que esta mujer se llamaba Pandora. La primera mujer que llega como castigo a la tierra se llama Pandora. Y la envía con una caja. Y dentro de esta caja están todos los males habidos y por haber. Todo aquello que puede representar la maldad, incluido el tártaro, todo aquello que pueda representar lo negativo, lo malo, lo violento, lo agresivo, lo condenable, todo eso iba en esa caja. De ahí el concepto de la caja de Pandora, ¿sí? Tan mencionada pues por algunos filósofos y algunos historiadores, la famosa caja de Pandora. Y resulta que la mujer, por un instinto curioso, no voy a hacer comentarios, abrió la berrionda caja. Abrió la caja con todos los males. Y esto genera que todo el mal se riegue por la humanidad. Todo el mal invade la tierra. Y al encontrarse tal grado de maldad en la tierra, Zeus declara y hace que se genere un diluvio que arrase completamente a la humanidad. Perdón. Una cosa muy parecida a la que pasó con Noé por allá en Génesis. Interesante. Zeus declara el diluvio universal. Y de ese diluvio universal solo se salvan un hombre y una mujer, que previamente habían recibido la instrucción de construir un arca. Ese hombre era Deucalión y la mujer se llamaba Pirra. Pirra y Deucalión fueron los encargados de repoblar toda la tierra ya sin la presencia del mal que había salido de la caja de Pandora, que recordemos que Pandora había sido el castigo a la humanidad siendo la primera mujer. Entonces, cuando ocurre este diluvio y solo quedan Deucalión y Pirra, en este proceso de volver a repoblar la tierra, fue encadenado por orden de Zeus, fue encadenado Prometeo. ¿Cómo así? ¿No se había muerto? Oh, es que los que murieron fueron los de la tierra, no los dioses. Prometeo era medio dios, medio humano, entonces Prometeo se salvó. Pero Zeus, cuando manda a destruir la tierra, ya Prometeo tiene respaldo, ya se queda solo con esa parte humana. Y Zeus lo que hace es que lo manda a aislar con unas águilas, por allá muy alto en un monte, y todos los días iba un águila gigante a destruir el hígado de Prometeo. Pero como Prometeo era parte de Dios, entonces todos los días se regeneraba el hígado que el águila ahí le comía. Todos los días iba y se regeneraba. Resulta que un día uno de los hijos de Deucalión y Pirra
llamado Heracles. Heracles, viendo todo este cuadro tan bizarro del águila que le comía el hígado a Prometeo, con un arco y una flecha, mata al águila. Se acaba esta maldición. Y entonces vuelve Prometeo a la escena, se ha reforzado, y Zeus, que en ese momento estaba casado con Tetis, se divorcia. ¿Y con qué fin habría de divorciarse Zeus de Tetis? Con el fin de desposar, casarse con una mujer terrenal. O sea, empieza a generarse una nueva era, un nuevo proceso de los dioses casándose con las mujeres terrenales. Esa mujer con la que se casa Zeus tiene un nombre muy particular, se llamaba Peleo. Peleo, no voy a comentar. De esa unión entre Peleo y Zeus surge un hijo, y ese hijo va a ser clave en todo el proceso histórico de Grecia. Ese hijo se llamaba Aquiles. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ver una serie de personajes que tienen que ver, ya para terminar, con toda esta historia de la demonología griega, de dónde salen los males, quién era el malo, quién era la máxima representación de la maldad. Ya todo esto lo hemos visto a lo largo de la charla de hoy. Uno de estos personajes clave dentro de este proceso de los griegos fue Ixión. Ixión. ¿Quién era Ixión? Ixión era un rey tesalio que sedujo a Hera, y era una de las esposas de Zeus. O sea, un mortal que pretendía seducir a la esposa de un dios. Y en este proceso nace del vínculo entre Ixión y la esposa de Zeus, Hera, nace una nueva generación que fue conocida y aún hoy en día se conoce como los centauros, aquellos que son la mitad del cuerpo de un caballo y la mitad humana, los famosos centauros. Ojo, salen de allí de esa unión con Ixión. Otro de esos personajes era Tántalo. Tántalo era un rey de una provincia que se llamaba Frigia. Tántalo, el rey de Frigia, que quiso honrar a los dioses a través de un sacrificio, dándoles a comer a los dioses el sacrificio de su propio hijo. Oh. Este señor Tántalo, que era casado con una señora que se llamaba Pélope, le dio a los dioses el sacrificio de su propio hijo y se los cocinó y se los dio a comer. Y resulta que los dioses se dieron cuenta. Pues este bueno está aquí, pues, necrofílico, ¿qué? Y condenaron, rechazaron plenamente este sacrificio porque atentaba completamente contra las buenas costumbres. Era antropofágico. Este señor Tántalo tuvo que ver mucho en las decisiones de los dioses al finalizar toda esta era de la cultura griega. Otro de esos personajes fue Niobe. Niobe era la hija de Tántalo. Entonces ya vamos viendo cómo se va armando toda esta jerarquía, todo este proceso
y resulta que Niobe tuvo 7 hijos y 7 hijas. O sea, la señora como que era muy fértil, como que se quitaba los panties y ya quedan embarazadas para salvar. Pues, 1, 2, 3 y quedaste. Ya listo. Una mujer muy fértil. Pero resulta que la diosa Leto no pudo tener sino un hijo y una hija. Entonces, Niobe se ufanaba de su fecundidad y se burlaba abiertamente en las plazas públicas, se burlaba de la diosa Leto por su poca fecundidad. Ante esta burla satírica de Niobe contra Leto, el hijo hombre de Leto, que se llamaba Apolo fue y asesinó de mano propia los 7 hijos de Niobe. Y la hija, que se llamaba Artemisa, fue y asesinó por mano propia a las 7 hijas de Niobe. Entonces, fíjense que aquí aparecen unos personajes que todavía no escuchamos hablar de ellos en algunas historias, que son Apolo y Artemisa. ¿De dónde venían? Ya vamos viendo. Otro de estos personajes que formaban parte de la cultura griega fue Sísifo. Sísifo, que era uno de los fundadores de un pueblo que se cita en las escrituras bíblicas, que se llamaba Corinto. Sísifo fue uno de los fundadores de Corinto. Miren qué tanto nos estamos remontando. Resulta que Sísifo tuvo un comportamiento muy desobligante con Zeus. Muy desobligante. Y fue que lo mandó, Sísifo, envió y engañó a Zeus a través de Tánato. ¿Se acuerdan de Tánato? Hablamos de él ahora al principio, que representaba pues la muerte. Y precisamente por este engaño que sufrió Zeus a través de Tánato, por orden de Sísifo, Sísifo fue condenado al Tártaro y allí quedó reposado por el resto de su vida. El último de los personajes que vamos a mencionar, porque esto no es un estudio de la cultura griega, es Belerofonte, un personaje muy interesante. Belerofonte. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Belerofonte? Resulta que Belerofonte era nieto de Sísifo. Miren esto cómo se va viendo de generación en generación, una cosa muy... Resulta que Belerofonte fue donde el rey Peto, y este rey Peto era el rey de Tirinto, una ciudad allí cerca a Corinto, Tirinto. Y allí este rey Peto presenta y ofrece a Belerofonte a su hija. Y resulta que Belerofonte fue seducido por la hija de Peto. Peto, no Petro. Resulta que Belerofonte no cayó ante la seducción de la hija de Peto. No se dejó seducir. Y la hija, al sentirse rechazada, fue y le dijo al papá: no, este man me trató de violar, este man trató de abusar de mí. Y resulta que Belerofonte no lo había hecho.
Lo que pasa es que Belerofonte no accedió a esa selección. Entonces, ¿qué ocurre? Que Peto, para hacer justicia, envió donde el rey Jóbates de otro reino, envió a Belerofonte y le dijo: necesito que este tipo me lo ponga en unas misiones de tal manera que no mate. Este tipo trató de abusar de mi hija, yo necesito que se haga esa justicia. No lo quiso hacer por mano propia. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Sino que le encomendó esa labor de asesinarlo al rey Jobartes. Resulta que el rey Jobartes, para no ensuciar sus manos de sangre, envió a Belerofonte a 3 misiones que era imposible salir vivo de alguna de ellas. ¿Sí? Pero resulta que Belerofonte salió aireoso y logró cumplir las 3 misiones. Parte del éxito de Belerofonte para cumplir estas misiones fue que Belerofonte tuvo un caballo alado. Entonces aparece en la escena un personaje que se llama Pegaso, o Pegasus, que era el caballo alado que tuvo Belerofonte como ayuda de los dioses para poder vencer en estas 3 tareas que le había puesto Jobartes para asesinar. Al ver que no lo habían podido matar, que había cumplido con estas 3 tareas, Belerofonte regresa y se casa con la hija de Peto, con la mujer que lo trató de seducir. El hombre vuelve allá y se casa. Y resulta que el hombre se le empezaron a subir los humos, se le empezaron a subir los triunfos, la valentía, y se estimó igual a Zeus, el máximo dios. Zeus mandó a matar a Belerofonte, pero no lo mandó matar con una espada. Esto es algo interesante de esta historia de Grecia, es que mandó un mosquito a picar en sus partes nobles a Pegaso. El mosquito picó por todas sus partes nobles al caballo Pegaso, y el caballo Pegaso se desbocó por allá en el aire, y cuando se desbocó, se estrelló contra la tierra, se murió Pegaso, se murió el caballo alado, y Belerofonte quedó tullido y recluido en el Tártaro. Con esta historia, que es muy bonita, algún día dedicaremos un tiempo a estudiar la historia griega, la mitología griega y todo esto. Damos por terminada la primera parte de la segunda unidad de nuestro curso de inmunología, cerrando toda la temática que tiene que ver con el concepto de maldad en las culturas y las religiones antiguas. La próxima semana empezaremos a hablar del concepto de maldad y de demonio en las religiones actuales. Y empezaremos la segunda parte del segundo capítulo. Que el Señor les guarde, que tengan un muy feliz resto de día.